Tengo que ajustar para la altura. Les invito a abrir sus Biblias a 2 de Corintios capítulo 1. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, y bueno, ya nos hemos puesto de pie varias veces, pero una vez más vamos a hacerlo. Y quiero que todos juntos leamos nada más 2 versículos, todos juntos si pudiéramos leer el versículo 3 y el versículo 4, todos juntos a ambos versículos. 2 de Corintios 1, versículo 3, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, le agradecemos por este día, gracias por este libro y gracias por su palabra, Señor, que obra en nuestros corazones. Le ruego, Señor, que en esta mañana usted nos consuele y también nos enseñe a ser consoladores de otras personas, en una manera bíblica, en una manera así como tú lo harías, Señor. Y te pedimos esto, dame gracia para enseñar y dale gracia a los hermanos para escuchar. En el nombre de Cristo, amén. Bien, puede tomar su asiento. ¿Se considera usted una persona consolada y una persona consoladora? Según este versículo, si usted no consuela con el consuelo de Dios, no está consolando para nada, porque dice: Padre de misericordias y de toda consolación. Si Él es el Padre de toda la consolación, entonces no hay consuelo, no hay consolación que exista fuera de Dios. Pero sabemos los creyentes la manera bíblica de verdaderamente consolar a los que necesitan el consuelo de Dios, saber consolar en la manera en que Dios consuela. ¿Sabemos nosotros hacerlo? Temo que muchas veces tenemos la tendencia de querer consolar con palabras bonitas, decimos sobarle el lomo, ¿verdad? Decirle palabras que les gusten, y así consolamos a las personas. Pero en realidad, eso no es verdadero consuelo. Y temo que muchos creyentes están viviendo ellos mismos sin el consuelo de Dios, sino que están buscando su consuelo en otras personas o en otros lados. Y obviamente, si muchos creyentes están viviendo sin consuelo, pues mucho menos podrán consolar a otras personas. Porque dice el apóstol Pablo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces es una verdad muy sencilla. Si yo no soy consolado, no tengo ningún consuelo que ofrecer. Pero quiero hablarles del consuelo de Dios. ¿Para quién está disponible el consuelo de Dios? ¿Cuáles son los requisitos de ser consolado por Dios? ¿Y cómo nos consuela Dios? ¿Qué usa para traer consuelo a nuestras vidas? Para contestar la primera pregunta, ¿para quiénes está disponible el consuelo de Dios? Bueno, vamos a Juan 4:13. Juan 4 es la historia de Jesús y la mujer samaritana. Y si ustedes recuerdan un poco de la historia, Jesús se acercó al pozo y esperando a sus discípulos ir por la botana, ¿verdad?
iban a comprar los refrescos, no, eso no iban a comprar comida y traerlo, y entre tanto llegó la mujer samaritana, llegó a una hora donde parece que no había mucha gente, y probablemente hubo una razón, probablemente no quería ser vista. Pero Jesús habla con esta mujer, ¿vemos consuelo disponible para ella? Bueno, yo creo que sí. Versículo 13, Juan 4:13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, hablando del pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ahora, ¿Jesús le dio de esa agua, sí o no? Sí, sí le dio de esa agua. Ahora, pareciera una paradoja, pareciera algo contrario, pero en realidad la paz y el gozo y el consuelo de Dios están más cerca a la persona más miserable. ¿Sí? Entonces nos equivocamos cuando nosotros pensamos que el Evangelio debe ser mejor presentado a los más nobles, a los que tienen más porte, a los más educados. Si nosotros llegamos a pensar así, nos equivocamos. Esta mujer era una mujer que no quería ser vista, probablemente. Había ya buscado su consuelo y su contentamiento en 5 matrimonios, en 5 esposos, y se dio por vencida con el 6º hombre. Ella había buscado en otros lugares y no había encontrado, pero había consuelo disponible para ella, consuelo de Dios. No por haber buscado en otros lados significa que Dios dice, no, pues buscaste a ella, pues yo no te voy a decir, yo no te voy a dar nada. No, porque ella sí se acercó con corazón humilde. Entonces, el consuelo de Dios está disponible para personas por quienes a lo mejor usted y yo no daríamos un peso, no daríamos un centavo por ellos. El consuelo de Dios sí está disponible para ellos. Está también disponible para los que son realmente inmerecedores, y esto es muy parecido. Lucas capítulo 15, versículos 21 y 22. Esta es la historia del hijo pródigo. Ahora, la parábola del hijo pródigo en realidad está escrita, Jesús la dijo dirigiéndose hacia los fariseos y diciéndoles que ellos eran como el hijo mayor, que eran amargados y se estaban enojando porque las rameras y los publicanos se estaban acercando a Dios. Sin embargo, todavía es verdad que así como el hijo pródigo recibió misericordia, aun siendo inmerecedor, cualquier persona inmerecedora que se acerca con un corazón vacío, se acerca a Cristo, no se retira con el mismo corazón vacío. Dice aquí entonces, en este pasaje, Lucas 15, 21 y 22, hablando del hijo pródigo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus criados, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Eso es una parábola que está haciendo una ilustración de cómo Dios recibe a los pecadores, cómo la actitud de Dios hacia un pecador que se acerca a Él con un corazón abierto y un corazón dispuesto a ser llenado por Él. Ahora, ¿había consuelo para el hijo pródigo? Pues sí. Es más, el hijo pródigo que arrepentido, él fue el que recibió el abrazo de su padre. Aún así apestoso y oliendo a cerdos y todo lo que usted quiera. Él fue el que recibió el consuelo antes que su hermano mayor. Su hermano mayor fue el que tenía la mala actitud. Y aunque él fue el que había malgastado todo, él fue el que había pecado contra su padre y contra el cielo, él también fue a quien festejaron. ¿Por qué? Porque, ahorita voy a explicar por qué, pero porque él vino con un corazón arrepentido. Así como dijo mi papá, que van muy de acuerdo su enseñanza y esta predicación. Entonces, el hijo pródigo sí recibió consuelo, porque
se consideró inmerecedor. ¿Sí? Nadie recibe consuelo sin antes considerarse inmerecedor de ello. Vamos a dejar eso claro, pero vamos a tocarlo después. ¿Ok? También perdí este pasaje, pero la mujer, déjenme buscarlo, creo que es Lucas capítulo 6, creo. La mujer que se acercó, Lucas 7. La mujer que se acercó a Cristo, Lucas 7:37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado al Señor Jesús, dijo para sí, si fuera profeta, hablando de Jesús, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahora, ¿cuál es su actitud? Esta mujer no merece ningún consuelo. Esta mujer no merece nada. Y ella viene aquí a pedirle algo al Señor. Bueno, esa fue la actitud del fariseo, ¿verdad? Lo cual a veces es nuestra actitud, lamentablemente. Pero no es la actitud de Cristo. Gracias a Dios. Porque ahí estamos usted y yo, hermano, representados por esta mujer, pecadores y perdidos. Jesús no respondió así como él. Él dijo a la mujer en el versículo 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y luego dijo en el 50, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hubo consuelo para ella, aun a pesar de lo que otros pensaban. También hay consuelo disponible para cualquier creyente que se haya alejado de Dios, entristeciendo el Espíritu de Dios y recibiendo la disciplina dolorosa del Señor. Hay consuelo para ellos. Vayan a 2 de Corintios 2. Disponible hay consuelo. Que lo reciba, eso es otro asunto, pero hay consuelo disponible. Ahorita vamos a ver los requisitos para recibir ese consuelo. 2 de Corintios 2, versículos 6 a 8. Ahora, Pablo está hablando acerca de un hombre que cometió una atrocidad. Creemos que es el que se menciona en 1 de Corintios capítulo 5, donde un hombre estaba viviendo con su madrastra como si ella fuera su esposa. Pero no estamos muy seguros. Sin embargo, este hombre pues evidentemente es un pecador. Dice el versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces, este hombre, disciplinado por la iglesia, reprendido por la iglesia, ¿hay consuelo disponible para él? Sí. Sí. Dice, ustedes deben consolarle. Deben consolarle. En Hebreos 12:6 se nos dice, por el escritor de Hebreos, versículo 5 mejor, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Ok? Y luego, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Le está implicando aquí que la disciplina no es lo último de la historia. La disciplina es seguida por un consuelo, por el consuelo. Hay consuelo disponible para los que están siendo disciplinados por Dios, sí, así es. Hay consuelo disponible para ellos. Y a veces usted y yo podemos caer en esta categoría.
hijos de Dios, pero siendo disciplinados. Y a veces nos podemos sentir tan decepcionados de nosotros mismos, porque nos vemos en el espejo y decimos, si eso realmente soy yo, ¿para qué me levanto? ¿Para qué vuelvo a hacer lo que antes hacía? Mejor aquí me quedo, en el lodo, en la suciedad del pecado. A veces podemos caer en esa categoría. Pero hay consuelo para la persona que dice eso también. Hay consuelo disponible. Para empezar, Cristo a los creyentes en las epístolas, raramente, si es que hay alguna ocasión, se le llama pecadores a los que son creyentes. Y sin embargo, se les llama ricos, victoriosos, redimidos, justificados, lavados, vivos, ya no muertos, vencedores, triunfadores, a cualquier persona que esté en Cristo. Entonces, hay consuelo disponible para el creyente sencillamente porque en Cristo nuestra realidad ha cambiado radicalmente. En Cristo ya no soy lo que me veo ser en el espejo. En Cristo realmente soy vivo, vencedor, triunfador. Y yo me puedo levantar aún recibiendo la disciplina del Señor, no porque soy fuerte, sino simplemente porque Cristo dice que me puedo levantar. Porque eso es lo que Él dice acerca de mí. Entonces no tengo por qué quedarme en donde estoy. Hay consuelo también para mí. Podemos levantarnos sencillamente porque Cristo dice que nos podamos levantar. Sí. Está también disponible el consuelo de Dios para cualquier persona que injustamente ha sufrido en las manos de otras personas, ya sea directamente por la causa de Cristo, como el apóstol Pablo, o no. Segunda de Corintios 2:15, el apóstol Pablo habla del consuelo a pesar de la tribulación. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, pues cualquier persona que recibe burla, escarnio en el trabajo por ser cristiano, que recibe rechazo de parte de sus familiares, o que tiene miedo de evangelizar, hay consuelo para esa persona, hay consuelo disponible. Y aún en casos donde no fue por causa de Cristo directamente, donde se cometió un crimen contra usted, algo malo, algo ofensivo contra usted o contra cualquier persona, hay también consuelo para ustedes. Y no se niega los crímenes que se cometen, porque sí se cometen crímenes contra personas inocentes. No se niega eso. Pero aunque pudiera ser que contra usted hayan pecado gravemente, causando mucho dolor y muchas lágrimas, sin embargo, hay un bálsamo de amor y de consuelo para usted también en Cristo. Nadie está obligado a vivir con resentimiento y rencor ni un minuto más, porque hay consuelo. Porque hay consuelo. Entonces, ¿hay consuelo disponible? Sí, para todos, ricos, pobres, religiosos, pecadores, miserables, disponible hay para todos. ¿Pero todos reciben el consuelo de Dios? No. No todos. Porque hay requisitos. Hay requisitos para recibir el consuelo de Dios. Mi primer requisito que tengo aquí, que nada más son dos, es que alguien tiene que tener el deseo de ser consolado por Dios. Lucas 13:34.
Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Y qué hermoso la manera en que lo dice: como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas. Y no quisiste. No quisiste. Y por eso no lo hice, él dice. También Isaías 30, versículo 15. Isaías 30, versículo 15. Porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. No quisisteis. Dios nunca va a consolar a alguien que no quiere ser consolado por Él. ¿Ok? Dios va a ofrecer el consuelo, pero si el hombre no desea ser consolado por Dios, Dios no va a seguir insistiendo. O tal vez sí siga insistiendo, pero no lo va a obligar a recibir ese consuelo. El hombre tiene que querer. Entonces ese es el primer requisito. Y aquí tenemos un problema, porque el hombre parece querer ser consolado por todo menos Dios. Comenzando con Caín. Se entristeció porque Dios rechazó su sacrificio. ¿Y cómo se consoló Caín? Matando a su hermano. Estaba buscando sentir alivio. ¿Y cómo se consoló? Matando a su hermano. Esaú hizo lo mismo. Vayan a Génesis 27. De hecho, hasta usa la palabra, al menos en español, la palabra consolar. Génesis 27, 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hermano y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. ¿Había consuelo disponible para Esaú? Sí, pero no ahí. No ahí. Y mientras él no deseaba ser consolado por Dios, Dios no iba a traer consuelo. Regresamos a Isaías 30. Acabamos de leer el versículo 15. Perdón por no pedirles guardar su lugar, pero sirve que hagan ejercicio con los esgrimas. Isaías 30, versículo 16, nos dice por qué Israel no quiso el consuelo de Dios. Ok, entonces vimos en el versículo 15, Dios le dice a Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Porque yo no les voy a ayudar, yo no les voy a consolar. Ahora, ¿por qué no quisieron ser consolados por Dios? Porque creían que tenían algo mejor. Creían que tenían algo mejor. Es que Dios es invisible y requiere fe creer que Dios es mejor que lo que yo veo. Y ellos no creyeron en las promesas de Dios, aunque Él fue paciente, les dio evidencias, les dio profetas que tuvieron señales, que hicieron milagros, les dio suficiente evidencia, pero no quisieron. Creyeron que lo que ellos tenían para consolarse a sí mismos era mejor que el plan de Dios. Y estaban determinados
en hallar seguridad y consuelo en sus propios medios. Muchos tal vez digan que desean ser consolados por Dios y tal vez hasta piden que Dios les consuele. Pero mientras rehúsen soltarse de su amargura, de su enojo, de su música mundana, de sus películas mundanas, de sus amistades mundanos, de sus familiares mundanos, de su misma religiosidad. Ay, es que yo soy buena persona, soy religioso, y se consuelan en su religiosidad. Mientras no estén dispuestos a soltarse de esas cosas, Dios dice, pues me estás pidiendo que te consuele mientras estás abrazando algo que yo no apruebo. Entonces tus acciones me están comunicando que tú no quieres que yo te consuele. Tú quieres ser consolado por tus propios medios, así como el pueblo de Israel. Pablo dijo acerca del sacrificio a los ídolos en 1 Corintios 10:21, no tiene que ir ahí pero sí está bien si me acompaña ahí. 1 Corintios 10:21, en cuanto al sacrificio a los ídolos, Pablo dice, versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Ahora está hablando del sacrificio a los ídolos, pero el principio es igual. No me puedo saciar, no puedo ser consolado por mis métodos y los métodos de Dios a la misma vez. Ni crea que uno va a apoyar al otro, al contrario, el uno cancela al otro. Así es como Dios trabaja. Entonces el deseo de ser consolado por Dios necesariamente rechazará la idea de ser consolado fuera de Dios. ¿Sí me expliqué? El deseo de ser consolado por Dios necesariamente echa fuera la idea o el deseo de ser consolado fuera de Dios. ¿Alguna vez ha visto a un niño en la mesa y tiene un trozo de carne y le dice a su mamá, mamá, ¿me cortas la carne? Y el hermano mayor voltea y mamá está ocupada y dice, yo te lo corto. No, yo no quiero que tú me lo cortes, quiero que mi mamá me lo corte. ¿Verdad? Ese niño quiere que su mamá le corte su carne, ¿verdad? Y bueno, la mamá dice, ay, qué tierno, y el hermano pues dice, bueno. Pero eso ilustra que cuando usted realmente desea ser consolado por Dios, usted dirá, no quiero que el mundo me consuele. No. Y si tengo que sufrir un poco de tiempo, sin el consuelo ni de Dios ni del mundo, porque a veces Dios prueba mi paciencia. Si tengo que aguantarme, está bien, no. Espero a mamá que me corte la carne. Sí, está ocupada, pero la espero, porque quiero que ella lo haga. Eso nos lleva al segundo requisito para ser consolado por Dios: el arrepentimiento. Arrepentimiento. Leímos acerca de la mujer que se acercó a Jesús y Jesús le dijo esas últimas palabras, ve en paz. ¿A cuántos en los evangelios, a cuántos pecadores orgullosos y no arrepentidos, ingratos, dijo Jesús esas palabras? Ve en paz. No, a nadie. Nadie. Pero a muchos pecadores arrepentidos y miserables que se acercaron a Él, les dijo, ve en paz. Tu fe te ha salvado, o etcétera. Vemos en más de una ocasión que la solución para un espíritu desconsolado, la solución para la depresión, un espíritu agitado, es sencillamente una confesión sincera de nuestros pecados. El salmista lo deja muy en claro. Lo deja muy en claro, hasta nos describe en Salmos 38:10.
nos describe a veces el carácter de alguien, nos describe el carácter de alguien con falta de consuelo. Mire lo que dice. Salmos 38:10. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Luego dice algo acerca de su carácter, ¿verdad? La personalidad de alguien que no está bien. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga. Sí, porque alguien que está desconsolado es un poco gruñón. Sí. Y así nos ponemos cuando este es nuestro problema. Dice, y mis cercanos se han alejado. Pero nos dice la solución en el versículo 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Eso es arrepentimiento. Arrepentirse. Y el consuelo de Dios viene a alguien arrepentido. Ya sea por uno que sufra de alguna injusticia, como el apóstol Pablo, porque pues el apóstol Pablo a lo mejor no se tenía que arrepentir del pecado que le trajo porque realmente él no era culpable. Sin embargo, ¿Pablo tenía un corazón arrepentido? Sí, de cualquier forma. No nada más porque no es su culpa, significa que usted no tiene nada de qué arrepentirse. ¿Me explico? Y si usted no se ha arrepentido de a lo mejor su parte del problema, aunque su parte sea así y la parte del otro sea así, de todas maneras, mientras usted no se arrepienta de esta parte, el consuelo de Dios no va a venir. Porque no viene a corazones que no están arrepentidos. Entonces, ya sea que sufra por alguna injusticia, o que como el apóstol Pablo, o que la tristeza sea resultado de pecado propio, el consuelo solo está disponible para el corazón arrepentido. El corazón arrepentido. Isaías 57:21 dice así: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Si usted está aquí sin salvación, tal vez llegó por curiosidad o por alguna invitación, pero usted está sin salvación, y tal vez sea porque ama mejor las tinieblas que la luz, tal vez sea por eso. Por supuesto que no hay paz entre usted y Dios, por más que usted crea que eso es cierto. Hay mucha gente que dice, oh, yo estoy bien y Dios me ama y todo eso, pero son pecadores no regenerados y están creyendo una mentira. Pero si no hay salvación, no hay paz entre usted y Dios. Y no hay nada de qué estar consolado. Nada. Usted está rumbo al infierno. La ira de Dios está sobre usted para condenación. Pero el hecho de que esté aquí respirando es prueba de que la sangre de Cristo sigue todavía disponible para ofrecerle perdón y después de perdón ofrecerle consuelo. Y pudiera ser que hoy sea el día que alguno aquí reciba el consuelo de Dios y el perdón de Dios. Pero si hubiera algún cristiano aquí que está aquí, pero está miserable, porque insiste en hallar su consuelo lejos de Dios, le exhorto a que se arrepienta. A que se arrepienta y permita a Dios obrar. Le conviene arrepentirse. Por más dolor y pena y vergüenza que le cause el arrepentimiento, le conviene arrepentirse. Dios insiste en ser el único consolador. ¿Sí? Y Él tiene varias maneras en que Él va a agarrar su atención y le va a demostrar su consuelo y su amor, simplemente porque Él le ama y porque usted le ha recibido. A pesar de que a lo mejor puede ser que usted esté lejos de Él y lejos del consuelo de Dios en esta mañana. Entonces, eso entra al tercer punto. ¿Cómo trae consuelo Dios al hombre? ¿Qué utiliza Dios para traer consuelo? Número 1 es el quebrantamiento. Dios usa el quebranto. Qué raro, ¿verdad? Dios usa el quebranto, Él nos quiebra
para repararnos y hacernos mejor. Oseas capítulo 6. Versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Lamentaciones 3. Lamentaciones está después de Jeremías. Lamentaciones 3, versículos 25 a 33. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. A ver, ¿qué? Bueno es llevar el yugo y sufrir. Bueno, nos dice por qué. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, o sea, humíllese, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Y esa darle la mejilla al que hiere pudiera ser Dios. Pudiera ser darle la mejilla a Dios para que Dios le dé una buena cachetada. ¿Sí? Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Voluntariamente quiere decir sin propósito, sin ninguna causa. Y creo que ya leímos Hebreos 12:6, Dios al que ama, disciplina. ¿Por qué? Porque quiere traer consuelo. Porque sin arrepentimiento no hay consuelo. Y Dios ve a sus hijos sin consuelo y Él dice, yo tengo que hacer algo. Pero no están arrepentidos. Bueno, pues vamos a darles unas buenas. Y si uno no siente la disciplina del Señor, aguas. Tal vez no sea salvo. Por esta razón, si estamos en alguna situación difícil que nos trae tristeza, en lugar de correr buscando consuelo mundano, es mejor hacer lo que dice Lamentaciones, quedarnos quietos y esperar, con un corazón humilde. Porque Dios promete consuelo a los que esperan. Entonces, Dios trae consuelo a través del quebranto. Eso debe cambiar nuestra perspectiva del quebranto que Dios trae. He escuchado personas decir, no voy a ir a la iglesia porque voy a dejar mi casa sola y me la pueden robar. Bueno, yo supongo yo, que Dios estaría en control de eso. Y si Él lo permitiera, si Él llegara a permitir que entraran a su casa a robar porque usted está en su iglesia, mi Dios no le dejaría sin consuelo. Algunos tienen tanto temor de la mano de Dios. Tienen miedo que Dios les reprenda para su propio bien. Y he ahí nuestro temor a ser abiertos acerca de nuestras debilidades. Porque no queremos ser reprendidos, ni recibir el castigo la disciplina de Dios. Y tememos. Y en lugar de confesar a las personas a quienes ofendemos, o aún confesar acerca de algo con que batallamos, ponemos una fachada, porque le tenemos miedo al dolor. Pero esto debería cambiar nuestra perspectiva. Si Dios trae dolor, Él va a traer consuelo. No lo hace en vano. En segundo lugar, Dios usa su verdad para traer consuelo. Recuerden, Cristo dijo que Él iba a dejarnos con el Consolador. Y Él dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora, Él no está físicamente, Él está por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien consuela, pero Él no consuela con palabras aparte de lo que usted ve en la Biblia.
ahí está la palabra de Dios. El Espíritu Santo toma esas palabras y los aplica al corazón que está buscando a Dios. Y entonces Dios consuela a través de su palabra. Si usted está desconsolado, tal vez deba arrepentirse y leer su Biblia. Sí. Y en tercer lugar, Dios usa la iglesia para traer consuelo. Al menos eso es su plan. El trabajo de consolar va mano en mano con el ministerio de la reconciliación. ¿Ok? Porque si alguien no está reconciliado con Dios, no tenemos ningún consuelo que ofrecerle. Entonces, primero, exhortamos a alguien que está lejos de Dios y luego le consolamos. ¿Sí? Entonces, vimos ahí en 2 Corintios 2:6 que un miembro de la iglesia andaba en pecado, lo reprendieron usando el ministerio de la reconciliación, él se arrepintió y luego Pablo les dice, ofrézcanle consuelo. Tuvieron después la oportunidad de ofrecer consuelo. Y es hermoso ver vidas que son tan lastimadas y trastornadas por lo malo que es el pecado, lo horrible que es. Y ver a personas, traerlos al arrepentimiento y ver cómo Dios es el que los consuela a través del arrepentimiento. No somos nosotros, hermanos. Si usted ha sido testigo de eso, ha participado, recuerde nada más que no es usted, no soy yo. Es el consuelo de Dios que están permitiendo en sus vidas al momento de arrepentirse. Y hermano, esa es la mejor chamba, ¿eh? Es lo mejor que hay. Ver vidas cambiadas por el arrepentimiento y el consuelo de Dios. Pero hay de aquellas iglesias que ofrecen algún consuelo sin arrepentimiento. Hay de aquellas iglesias y hay de aquellas iglesias. Sí hay con H y hay sin H. Hay de aquellas iglesias, sí existen, y hay de ellos. Y hay de aquel hermano también que lo hace. Ofrecer consuelo a pecadores no arrepentidos sería un billete falso, sería una farsa, porque no hay consuelo de Dios sin arrepentimiento. La iglesia no es un club social donde venimos para hacer a las personas sentir bien. Si eso fuera el caso, pues seríamos payasos todos y los obreros tendrían una botarga, si eso fuera el caso. Pero no, los miembros de la iglesia no son payasos, son creyentes bautizados, que con su bautismo están dando testimonio de que desean vivir con Cristo, para Cristo y como Cristo. Esa es la iglesia. Y esa es la iglesia que tiene el ministerio de consolación y de reconciliación. Dios quiere traer consuelo a las personas a través de la iglesia. Y usted puede ser partícipe. Pero usted tiene que tener consuelo primero. Usted tiene que también ser recipiente del consuelo de Dios. Pero no hay consuelo sin arrepentimiento. Dios usa la iglesia también para traer consuelo a través del testimonio y el compañerismo de otras personas que también tienen este consuelo. ¿Ok? Y eso es lo que vemos ahí en 2 Corintios 1. Lo leímos como nuestro texto. 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo también habla en otras ocasiones acerca de ser consolado por la venida de otros hermanos, como la venida de Tito, que hablaba acerca de la iglesia y le daba noticia. Y es implicado que el consuelo viene al congregarnos, porque realmente, ¿cómo pudiéramos consolar activamente
sin vernos las caras. O sea, bueno, por teléfono sí se puede, pero no es igual. Sí. Entonces, el congregarse en la iglesia tiene mucho que ver con que usted sea consolado y usted consuele a otros. Alguien que no quiere ir a la iglesia porque hoy está desanimado, es como alguien que no quiere ir a los tacos porque tiene hambre. ¿Cómo no vas a ir a los tacos porque tienes hambre? Pues para eso vas, ¿que no? Para saciar el hambre. Y si alguien dice, no, yo no quiero ir, que estoy bien desanimado. Pues de eso se trata, al ir a la iglesia. Y con el consuelo que yo recibo de Dios, bueno, yo puedo consolar a otros, pero el consuelo que Dios da, no consuelo de parte de otras personas. Pues vamos a nada más checar un texto más antes de cerrar. 2 de Corintios 7 es el pasaje que nos habla acerca del arrepentimiento. Y se implica que el consuelo viene después del arrepentimiento, ¿ok? Entonces, no apunté este pasaje, pero vamos a ver estos textos. 2 de Corintios 7, versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero ahí a salvación añádele consuelo. Consuelo. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora vean el versículo 13. ¿Cómo sabemos que en ese arreglo del asunto, en ese arrepentimiento, que eso resultó en consolación? Versículo 13 lo dice. Por esto, hermanos, por esto hemos sido, consolados en vuestra consolación. Sí. Porque cuando un asunto se arregla y un pecador se arrepiente, hay consuelo. Hay consuelo, pero a la manera de Dios, hermano. Yo le pregunto en esta noche, y la pregunta no es si todos sus problemas han sido resueltos y usted está sentado aquí viviendo una vida de color de rosa. Eso no es la pregunta, porque yo creo que nadie levantaría la mano, excepto yo. Color de rosa, no. La pregunta es, ¿está usted siendo consolado por Dios? Por Dios, o está recibiendo el consuelo en otros lados, buscando consuelo en otros lados. Esa es la primera pregunta que se debe hacer. Y en segundo lugar, ¿está participando en traer consuelo a otras personas? Hermanos, a veces vemos problemas de las personas y queremos ayudar en diversas maneras. Parte de eso es lo que mencionó el hermano Javier, de proveer por sus necesidades. Pero en realidad, hermanos, eso debe ser para la iglesia, porque la prioridad para cualquier persona en alguna situación difícil es arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no tenemos nada que ofrecerle. Entonces, ¿está usted participando en la mejor manera que pudiera participar? Sí, claro. Debemos apoyar con cosas materiales. Y lo hemos hecho y lo hacemos y debemos seguir haciéndolo. Pero todavía el ministerio de reconciliación y de consuelo es mucho mayor. Es mucho más grande. ¿Está exhortando y animando a otros hermanos a seguir fieles? ¿Está participando en el trabajo de discipulado y de tomar a alguien y encaminarlo? Ayudarle con su vida espiritual, orando que Dios traiga arrepentimiento también a su vida. Y hablando de creyentes también, sí. Aún los creyentes tenemos que arrepentirnos de esas cosas, ese bagaje que se queda con nosotros al momento de ser salvos. Y si alguien me ayuda, qué consuelo, qué tremendo. Bueno, no tenga miedo de ser un consolador, de trabajar en la vida de otros para su arrepentimiento.
porque es para bien. Y es la mejor obra que hay, hermanos. Bien, vamos a orar. Señor, le agradecemos por su palabra y le rogamos